Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es misa de vísperas la que hoy vamos a analizar. Entre otros motivos porque en esta Eucaristía hace 10 años que fui ordenado sacerdote, entonces voy a celebrarla. Y quiero que esta Eucaristía o que esta meditación sea también una acción de gracias a Dios. Porque el sacerdocio no es algo que uno elige, como quien escoge una profesión. Es otra cosa, es una llamada que Dios te hace y que uno trata de acoger como puede. A ser posible con sencillez y confianza, pero como cada uno puede. Y en esta fiesta de los santos Pedro y Pablo, los dos pilares de la Iglesia, a ellos dos les cambió la vida el encuentro con Jesús. Pedro era pescador, Pablo perseguidor de cristianos. Y sin embargo, Jesús les llamó y les confió una misión. Cada los cristianos sentimos esa llamada y la tenemos no por nuestros propios méritos, sino porque el Señor en su misericordia se fija en nosotros. En mi caso, se fijó para ser cura. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El Evangelio de Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro con humildad responde, Señor, tú sabes que te quiero. Muchas veces hemos escuchado esa pregunta, todos. Esa pregunta en nuestro interior, Jesús, ¿tú me amas? Y como Pedro hemos tratado de responder, o yo por lo menos trato de responder con mis fuerzas y con mis límites, pero con el deseo de quererle, de seguirle, de servirle. Este tiempo, estos 10 años, he podido compartir muchas cosas con muchas personas. Alegrías, celebraciones, dificultades, despedidas. El ser sacerdote no es algo que vienes aprendido, se aprende. Se aprende a estar disponible, a acompañar, a celebrar con vosotros la fe, a escuchar y a estar cerca. Muchas veces uno se siente pobre, no sabemos qué decir o qué hacer, pero como Pedro en los Hechos de los Apóstoles, podemos decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate y camina. Lo que el sacerdote le da no es algo suyo, es a alguien, es a Cristo. Y eso es lo que yo he intentado hacer estos años, acercaros a Jesús. A veces con palabras, a veces con gestos, o simplemente estando. Pero vosotros también me habéis acercado a Jesús, con vuestro testimonio, con vuestra fe sencilla, con vuestras preguntas, con vuestra paciencia. Esta tarde de celebrar esta misa con vosotros os pido que recéis por mí, para que el Señor me siga dando fuerza, alegría, humildad y fe. Y también para que nunca me olvide de por qué dije sí, hace 10 años. Por amor a Él y por amor a su pueblo. Gracias a todos los que me han acompañado en este camino. Y que la Virgen, que es madre de los sacerdotes, y santos Pedro y Pablo intercedan por cada uno de nosotros. Como os habéis dado cuenta, esta no es una homilía normal. Esta es la homilía que haré esta tarde de sábado en la misa de vísperas para celebrar esos 10 años de mi sacerdocio. Encomendadme, que lo necesito. Señor, concédenos tu ayuda por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ya que por ellos entregaste a la Iglesia las primicias de los dones del cielo, otórganos también por ellos los auxilios para la salvación eterna. Esta oración reconoce en San Pedro y en San Pablo hay dos intercesores vivos y fundadores de la Iglesia, a través de los cuales Dios entrega las primicias de los dones del cielo. En ellos se expresa el carácter apostólico y misionero de la Iglesia. Pedro como roca de la fe y Pablo como apóstol de las naciones. Al invocar su intercesión, pedimos continuar recibiendo los auxilios necesarios para la salvación eterna, conscientes de que la gracia divina sigue actuando hoy por medio de sus santos. Esta oración nos impulsa a mirar a Pedro y a Pablo no como figuras históricas, sino como compañeros de camino en la fe, testimonio y oración de los dos que nos fortalecen para seguir peregrinando. Esta oración es una súplica confiada
para que, sostenidos por la intercesión de ellos dos, vivamos con fidelidad y esperanza el camino de la plenitud, hacia la plenitud del reino de Dios. Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos ofrendas a tu altar y te suplicamos que, desconfiando de nuestro mérito, nos gloriemos de ser salvados solo por tu bondad. Esta oración articula de manera clara la teología de la gracia. El ser humano no se presenta ante Dios por sus propios méritos, sino confiando exclusivamente en la misericordia divina. Y al ofrecer estos dones en esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, la Iglesia reconoce que la salvación no se conquista, sino que se acoge como don gratuito de Dios. Es un acto de humildad litúrgica, traer ofrendas sin apoyarse en logros propios, significando solo en la bondad del Señor. Esta oración es una escuela de fe. Nos enseña a celebrar la liturgia, no como autosuficiencia, sino como respuesta agradecida al amor de Dios. Pedro negó, Pablo persiguió, y sin embargo ambos fueron elegidos, perdonados y enviados por pura gracia. Al recordar la ofrenda eucarística, el creyente se sintió ante el altar como quien no presume de sí mismo, sino que se abandona confiado a la misericordia. Así, la liturgia se convierte en espacio de conversión, donde el alma aprende a gloriarse no en sus obras, sino en el amor salvador de Dios. Porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Y así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo. Y una misma corona asoció a los dos, a quienes venera el mundo. Este prefacio presenta una síntesis de la complementariedad apostólica, de Pedro y de Pablo, columnas de la Iglesia. Pedro es destacado como el primero en confesar la fe, subrayando su papel de testigo inmediato del Cristo vivo, fundamento de la Iglesia. Pablo es presentado como el maestro insigne que interpreta, proclama la misma fe con una gran profundidad teológica, abriendo las puertas a los gentiles. El texto no contrapone, sino que une. Pedro inicia con el resto de Israel y Pablo con los pueblos paganos, manifestando la catolicidad, universalidad de la Iglesia fundada sobre ambos. Espiritualmente, este prefacio nos invita a contemplar la unidad en la diversidad, como un don del Espíritu, por caminos distintos. Pedro y Pablo reúnen a la única familia de Cristo. La corona compartida del martirio, símbolo de su fidelidad, expresa que su misión fue inseparable, aunque distinta, que su destino final es común, la gloria del reino. La veneración universal que reciben no se debe a sus capacidades humanas, sino al designio de Dios que los escogió, los transformó y los unió para edificar su iglesia. En ellos contemplamos el ideal de discípulos, fe firme, celo evangelizador, comunión en Cristo hasta la entrega total. Te rogamos, Señor, que la fortaleza con que los sacramentos del cielo a tus fieles han iluminado con la doctrina de tus santos apóstoles. Tu oración presenta una síntesis clara de la dinámica de la fe cristiana, iluminados por la doctrina, fortalecidos por los sacramentos. La luz de la enseñanza, que no es otra que la de Cristo, es el principio formativo de la fe. La Iglesia es edificada sobre el fundamento, en su dimensión doctrinal y sacramental, apostólico. No basta con conocer, necesitamos transformarnos por la gracia que nos comunica o que se nos es comunicada en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Desde el punto de vista espiritual, la oración refleja la vida cristiana necesita dos columnas: luz para entender, fuerza para vivir. Por eso nos orientamos con los sacramentos que nos capacitan interiormente para permanecer firmes en la fe y vivir conforme al Evangelio. La fiesta de Pedro y Pablo se nos recuerda que la Iglesia sigue siendo guiada por su enseñanza y sostenida por la gracia que Cristo derrama a través
en ella a través de los sacramentos que ellos mismos instituyeron y celebraron en fidelidad al mandato del Señor. Feliz semana. Ya el domingo que viene retomamos los domingos ordinarios.